hacían absolutamente nada después, porque en ¡Bravo! el intestino se alojan las bacterias. Te cuento que en el intestino se alojan las bacterias, el hongo cándida, y el hongo cándida es el que permeabiliza el intestino y no permite que aumenten las defensas inmunológicas. Entonces, lo que hace la ivermectina es matar los parásitos y con eso limpia la flora intestinal, lo malo, ¿me entendés? Lo bueno de la flora intestinal lo deja y elevan las defensas. Así que está de 1000. Bueno, a ver, ¿cómo te dijera? Tú puedes escribir eso un poquito más extenso, Sí. mi apreciada Isabel, y lo publicamos en la parte clínica. Sí, sí. Le voy a decir a mi hijo que lo haga. Él está viniendo ahora el 21 para acá. Genial, El 21 genial. está viniendo para acá. Y se lo publicamos y si viene de un médico, un doctor, pues realmente tiene muchísima más credibilidad. Pues eso les cuento para una sugerencia de aquí en adelante. ¿Y cómo te has sentido, Isabel, después de tomar la ivermectina? Bien, lo que pasa que yo hago mi dieta alimentaria con aceite de coco también, y el aceite de coco es justamente para barrer el hongo cándida en ayuna, una cucharada, y tengo las defensas altas, pero bueno, no, bastante bien, bastante bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Elizabeth. Colega, ya les mostré mi fondo de escritorio, pero ya me está fastidiando ese bendito fondo de escritorio. Entonces ya lo voy a cambiar con el permiso de ustedes. Bienvenida, doctora Elizabeth. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Buenos días. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Gusto en verlas. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, Doc. Ah, bueno, me alegra mucho. Todos iluminados. Qué rico. ¿Cómo han estado, doctor Gustavo, doctor Edgar? Ah, divinamente. 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 Aquí tomando ivermectina. ¿Ah, sí? Dice que está muy difícil de conseguir acá. Por ahí he escuchado. Yo te digo la farmacia donde la consigo. ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí, sí, porque por ahí estuve preguntando y que no, que eso es dificilísimo, que eso no se consigue por ningún lado. Está escasa porque ya la gente se está dando cuenta que es por ahí el asunto. Claro. Entonces yo te mando digamos, el dato de la farmacia, Sí. si la quieres pedir. Entonces. Ah, claro que sí, gracias. Y Gustavito, allá en cualquier farmacia la puedes conseguir. Si no la consigues, te la consigo y te la envío. Uy, te agradecería mucho. Yo lo que no sé es cómo llega la vaina ya a esas alturas. No, la puedes mandar a una dirección que tengo en Tabio. Ah, y bueno. allá me la reciben. No, entonces no te preocupes, yo la adquiero acá y te la mando. Te haces el tratamiento. ¿Listo? Yo te mando la dirección ahora por WhatsApp. Listo, y como en tu caso es una gotica por cada kilo, eso te va a durar todo el año. Esa es la idea. Yo como entré tarde me perdí noticias. ¿Estamos varios enfermos? No. ¿O es mi impresión? ¿No? Ah, bueno. No, estamos hablando de este asunto. Sí. Ivermectina. Y sí. Que Isabel nos está confirmando que incluso su hijo médico nos va a escribir acerca de algunos hallazgos clínicos que se están observando con el uso de ivermectina. Y pues la novedad es que yo me la estoy tomando y se la voy a mandar a Gustavito. Y obviamente, doctoras, si quieren adquirirla, les digo la farmacia donde la pueden adquirir. Y definitivamente es una buena medida de salud. ¿Listo? Ha sido, gracias. Sí, claro. Por ahí bueno, yo perfecto.
Yo recibí un video de un veterinario argentino que habla sobre eso, porque él le dio el COVID y en 24 horas se mejoró Sí. tomando ivermectina. Ok. Si no lo tienen, se lo mando. Definitivamente, definitivamente. Sí, sí. La misma Isabel nos está contando que ella ya tomó ivermectina y nos está dando una explicación supremamente científica y creo que es una buena idea empezar a cubrirnos un poco nuestra salud en términos de Pero esto es, prevención. perdón, esto iba a preguntar, ¿eso es a modo preventivo que uno se la toma o cuando ya uno tiene, digamos, el virus, se la toma? ¿Es Para en qué ambos, momento? ¿En para ambos? ambos casos. En Sí. ambos. Ah, Como ok. decimos acá, ambas juntas a la vez las dos. Es decir, Ujú. pues si nosotros no nos sentimos enfermos, tomémosla porque prevenimos. Pero si ya estamos Ok. enfermos, como ha ocurrido en esos casos que cuenta Gustavo e Isabel, pues también funcionó. Ah, qué Entonces, bueno. ¿cómo no usarla? Claro, Sí. claro. Entonces ahí les dejo la inquietud. Qué bueno, Eh, gracias. Bueno, eso yo creo que era un elemento central de nuestra reunión porque pues es salud y tenemos que tomarlo en cuenta. Para hoy ya estoy como demorado con la entrada de la paciente que les traigo como caso clínico. Qué pesar que que los otros colegas no están, pero se la van a perder. Este es un caso clínico de una mujer, 50 años, de la ciudad de Medellín. Fue atendida 100% teleconsulta. O sea, para ir rompiendo esquemas de que hay ciertas cosas que no se pueden atender sino presenciales. Esta es una fobia. Ya ella les va a comentar qué tipo de fobia. Crónica, décadas, y se disparó con mayor énfasis en la pandemia, con el confinamiento y toda esa vaina. Totalmente desadaptativa esa fobia. Y pues no les doy más detalles, aparte de los detalles clínicos que quiero que vayan observando. En el proceso, que fueron muy poquitas sesiones, lo que se apeló fue a identificar, acuérdense de la formulación de Leonidas Castro, factores etiológicos, o sea, probables o posibles factores que originan la problemática, y también factores de mantenimiento de la problemática. Cuando uno empieza a hacer un análisis funcional de eso, encuentra la solución, y lo de menos es la técnica. Ella seguramente les va a contar sobre la técnica, pero lo de menos es la técnica. La clave para nosotros es entender que se atacó a través de ciertas técnicas los factores de mantenimiento de la fobia, que seguramente ustedes lo van a detectar, y siéntanse libres de preguntarle cómo hizo, cuántas sesiones hizo, de qué manera, la metodología, etc. Voy en este ¿Va a momento... estar en vivo? ¿Va a estar en vivo? Ah, caray. No, es que esto trasciende los asuntos teóricos, mi apreciado Gustavito. Qué bueno. Súper. Ya voy a lanzarle la invitación. Ay, pues madre. Marcelita, todo lo que necesites en tu nuevo puesto, contá conmigo, porque yo también estoy en el Ay, Ministerio de tan bonita, Educación. muchas gracias, Isabelita, te agradezco.
La verdad que yo estoy abrazando toda la provincia ahora, ¿viste? Tengo que tocar Ushuaia, Río Grande y Tolú. Pero bien. No te cuento cuál es el trasfondo político porque me deprime, ¿viste? Es como que me llaman al servicio militar y me mandan a la Antártida en bikini, más o menos así. Reinterprétalo, Isabel, reinterprétalo. Sí, estoy haciendo eso, pero... Es una labor importante, es un buen servicio, vas a ayudar a mucha gente, etcétera, etcétera, Sí etcétera. me estoy moviendo, Gustavito. Eso. Pero la malversación de fondos, la corrupción y el proselitismo no van conmigo. Olvídate de eso no es problema tuyo. Enfócate en lo bien que puedes hacer. ¿Cómo hago para estar en la anonimia y no salir al frente y quedar pegada con ellos? Ese es el tema. Desvincularme. Reinterpreta, reframe. Reframe. Es una técnica que se usa para eso, precisamente. Darle una interpretación distinta a las situaciones, a los fenómenos, a las cosas que percibimos. Más allá de las malas intenciones de algunos, pues mientras uno sea coherente y sincero, todo está bien. Gracias, Gus. Gracias. Es lo mejor que puedes hacer. Bueno, qué pena digamos el paréntesis, pero veo que ya han estado charlando sabroso ahí. Ya le acabo de mandar la invitación a la paciente. Entonces, como siempre, siéntense libres, profesionales, escuchémosla y analicemos el asunto. Bueno, vamos a ver si ella se conecta. Mientras yo estaba haciendo ahí una cosa, creí entender que Isabel está abordando un nuevo reto laboral. Sí, sí. Me comisionaron por parte del Estado, por mi capacidad, a nivel provincial. Estoy en promoción y prevención de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y políticamente me hicieron una muy mala jugada porque yo ya me estoy por jubilar a los 57 años y me correspondía el cargo directivo donde estoy. Y con ese ascenso me mejora dentro de toda la jubilación. Y ahora con el cargo de maestra de grado, que es menor escalafón, van a tener una profesional, una técnica y una licenciada. Entonces, y no puedo decir que no, porque lo hicieron por resolución ministerial. Entonces, y no me llaman únicamente para acá, para Río Grande, para donde yo vivo, sino para toda la provincia. Y tengo que estar sentada compartiendo mesa con gente que no hace absolutamente nada por la provincia. Es lo que yo decía, malversación de fondos, corrupción y proselitismo. Y yo no quiero salir en ninguna publicidad ni nada, porque yo soy, o sea, no salgo con ningún partido político ni nada. Entonces, me estoy armando, me estoy preparando. Pues necesitas a Gustavito en el paso a paso para que él te vaya orientando, porque si hubiera una solución sencilla, pues ya te la dábamos. ¿Ah? Me dio unas estratagemas y bueno, yo soy revolucionaria silenciosa. Voy a estar dentro del sistema, pero me voy a camuflar y desde ahí voy a hacer lo que dice él, voy a interpretar el escenario, los actores y a aprender, pero para eso hay que tener espaldas para sostenerse, ¿sí? Claro.
No, es aplicar pensamiento estratégico, utilizar tu inteligencia, muchas veces racional, muchas veces emocional, y esos son parte de los principios de acomodación que tenemos que desplazar muchas veces nosotros. No necesariamente podemos abordar situaciones que nos gustan, pero sí que nos conviene. Es un principio básico de adaptación. Yo creo que estás en buenas manos con Gustavito, que él te va a ir orientando en el paso a paso. Te deseamos mucha suerte y un excelente... No, pues Y hoy en lo que te podamos colaborar con mucho gusto, para eso claro. estamos. En lo que te podamos. Gracias, gracias. A las 2 de la tarde tengo reunión y me voy con esta ropa de gimnasia nomás porque yo soy así. Me voy porque tuve 2 horas de pilates y 1 hora de meditación, así que no he tenido tiempo. Y no me voy a poder disfrazar de mujer. Así. Eso guárdalo para los admiradores que tienes aquí. Ya. Gustavito, necesito un apapacho. La estratagema se llama cambiar constantemente siendo los mismos. Y la imagen más significativa es el agua. El agua tiene la capacidad de cambiar de estado y sigue siendo el mismo elemento. Puede ser fluido, sólido, gas, blanda, dura, rígida, elástica, inmóvil, impetuosa, calma, tempestuosa. Puedes correr lentamente, evitar un obstáculo, chocar, precipitarte, salpicar. Es la analogía natural del cambio. Adaptarse estratégicamente a las diferentes circunstancias y mirar las realidades de diferentes puntos de vista. No te quedes con las intenciones de los que te pusieron ahí. Más bien, mata a la serpiente con su mismo veneno. Perfecto. Y es muy simbólica para mí el agua. Vos viste todo el tiempo que paso en el mar, ¿no? Y somos el 87% agua. Entonces, sé como el agua. Gracias. Adáptate, pero sigue siendo la misma. Gracias. Viste todos los experimentos que hacen con el agua también, ¿no? Cuando la bendicen, cuando mandan odio, cuando mandan todo. Es impresionante las moléculas, cómo cambian, se dispersan y se erizan. Entonces, ten cuidado en la forma como te tratas, porque acuérdate que el cuerpo humano es 75% de agua. Y 25% de alcohol, dirían los alcohólicos. Y a veces es al revés. Sí, no les encuentran agua en el torrente alcohólico. No, sangre es una prueba de alcohol. Esta vaina. Ahí va a entrar Deyanira y ya tenemos la paciente que va a entrar en cualquier momento. ¿Listo, colegas? Listos. Deyanira, buen día. Buenos días. Hola, buen día, Deyanira. Hola, Deyita. Hola, Doc Marcela. Hola, Doc Elizabeth. Hola, Isabel. Hola, Yo también. Allá las perras. Y al doctor Gustavito también, ¿por qué no lo saluda, Deyanira? Hola, Moni. Hola, ¿cómo están? Moni Cardona, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Te relaciono, Moni. Moni es nuestra paciente que les había prometido que nos iba a acompañar durante 15 minuticos. Ella muy amablemente ha aceptado y dentro de sus múltiples, digamos, responsabilidades,
nos va a comentar sobre su proceso específico de fobia. Moni, te relaciono, Gustavito, lo ves ahí, nuestro colega, desde las montañas de la Sabana de Bogotá, la doctora Elizabeth, la doctora Marcela, nuestras psicólogas clínicas en la ciudad de Bogotá, Deyanira, que ya la conoces, y nos acompaña hoy Isabel desde la ciudad, desde, no sé exactamente si la ciudad, pero en el extremo sur de Argentina. Entonces, bienvenida, Moni. Si yo no quiero es abusar de tu tiempo, cuéntanos como tú quieras, cómo fue tu caso de fobia, hola. Bueno, este fue un proceso excelente, pero antes de llegar como a la conclusión final, era una cosa horrible porque yo no era capaz, o sea, ya no de entrar a un túnel jamás, pues ese sí era el peor de todos. De meterme en un trancón y sentirme pues como con los carros a los lados, de pasar un deprimido, nada en lo que me sintiera encerrada. El único ascensor al que era capaz de subirme era el ascensor de mi casa porque consideraba pues que era seguro o que lo conocía, pero esto me traía una cantidad de problemas impresionantes. Decidí tratar, o sea, problemas como que tenía que planear una ruta antes de salir de mi casa, por dónde me iba a ir, que no existiera el deprimido, que no hubiera taco, pues entonces me tocaba dar unas vueltas horribles, porque aquí para comunicarse de norte a sur, la autopista es como lo más fácil, pero hay un deprimido, entonces siempre pues a eso le sacaba el cuerpo. No podía viajar porque nosotros somos llenos de túneles, entonces por todas las carreteras nuestras hay túneles, entonces siempre pensando, ¿es un paseo? No vamos. Ya me habían propuesto el crucero y yo no me voy a encerrar en una cosa que es como una lata. Bueno, tenemos una finca en San Jerónimo, que es un pueblo acá cercano, pero tiene un túnel larguísimo, de 4 kilómetros larguitos. Entonces eso estaba vetado para mí, pero queríamos ir ahora en Navidad, pues como inaugurar esa casa, y decidí empezar a tratar esa fobia, pues porque eso tenía que desaparecer de mi vida. ¿Hace cuánto? Perdón, Moni. Sí, dime. Toda esa situación la venías vivenciando ¿hace cuánto tiempo? Siempre yo he tenido miedo a lo encerrado, pero fue como ganando fuerza, entonces ya, o sea, me daba miedo, pero pasaba, lograba hacerlo, pero ya me fue dando más miedo, y más o menos desde la última vez que yo monté en avión fue en el 2015, no, en el 2016, a mitad de 2016, y ya en ese tiempo tenía que tomarme una pastilla o algo para pasar dopada, porque si no, pues no era capaz. La última vez que había pasado ese túnel fue también en el 2016, más o menos desde eso para acá ya no pasaba, porque había pensado yo que, o sea, indiscutiblemente, porque tenía que hacer una cosa que yo no quería, nadie me tenía que obligar, no pasaba y listo. Ya después en la terapia entendí qué era lo que pasaba, o sea, porque yo tenía ese mecanismo de defensa. Bueno, como eso me traía era sobre todo muchos problemas familiares, porque entonces todos con los que yo salía también eran pensando por dónde nos vamos, uno ve la incomodidad de las personas, pues por ejemplo cuando no nos podemos ir por la autopista, sino que tenemos que tomar una ruta alterna, entonces es de taco, es más vuelta, es más difícil, entonces uno ve pues que todos son, ay no, mira la hora, mira el taco, no, es que por aquí es horrible. Y esa incomodidad de uno también, pues o sea, qué pena haber hecho meter a esta gente por acá. Entonces eso lo lleva, pues o lo lleva a uno a más bien no querer ir, no vayan ustedes. Yo no podía montar en metro, y acá en Medellín el metro es pues la forma de transporte más fácil y más usada. Ya decidí, por el viaje que teníamos y eso, pues empezar a hacer la terapia. Al principio, cuando Edgar me dijo que, bueno, como que era lo que pasaba, que era mi mecanismo de defensa, me explicó sobre la posibilidad y la probabilidad. Yo empecé a entender eso muy bien, o sea, súper bien, hasta que llegó el cuadro de los acercamientos. Cuando yo vi el cuadro, pensé yo, no,
hasta aquí llegamos, pues porque es que yo me tengo que pasar 10 veces por un túnel o subirme 10 veces al metro. Moni, explica un poquito lo que tú dices que el cuadro, ¿qué es eso del cuadro? Bueno, me mandó un cuadro en el que están las situaciones que más temor dan en esa fobia y los acercamientos que uno tiene que hacer. O sea, 10 veces tiene que estar en contacto con las situaciones que hay ahí. El avión, el tren, el metro, el túnel, las filas llenas de gente. Entonces, cuando yo vi eso, pensé yo, no, esto no, pues, o sea, esta locura, ¿cómo me voy a meter yo aquí? Ya el Edgar me explicó el nivel de miedo, de ansiedad, de lo que se siente, porque es real lo que se siente, o sea, las palpitaciones, el miedo, el susto, el sudor, yo sentía que me iba a desmayar. ¿Cómo podía llegar, o sea, de un nivel de 0 a 10, cómo yo podía llegar hasta 5? O sea, cómo empezaba a controlar, a respirar, a pensar, es posible que yo me quede encerrada en el metro, sí, es posible, porque yo existo en el metro también, y es posible que la puerta se quede cerrada, sí. ¿Qué tan probable es que yo me muera ahí? Entonces ya pensé, bueno, yo nunca he visto una noticia de una señora que le dio un infarto en el metro porque se cerró la puerta. O sea, ¿qué probable? No, 0. Entonces ya empecé como a trabajar eso y empecé, lo primero que hice fue el metro, porque dije, bueno, el metro tiene fila, tiene taco para llegar a él, tiene su hora pico que es muy lleno, la puerta es cerrada herméticamente, o sea, yo no me puedo tirar en ningún momento. Una vez que me monté, ahí tengo que seguir. Empecé así y la primera vez que fui con todo el miedo del mundo. Ah, bueno, pero antes de eso, yo había decidido que yo lo iba a hacer. O sea, que tal vez siempre me dé miedo, pero decidí que con miedo soy capaz. No importa que tenga miedo, con miedo paso, solo que lo voy a controlar de una forma, digamos, más racional. Y esa pregunta me la hizo mi hija. Me dijo, mami, si te da miedo, y le dije, miedo me va a dar siempre, pero con miedo paso. Soy capaz con miedo. Ya empecé a ir al metro a horas que no eran demasiado congestionadas, sin embargo había gente, fila, el metro cerrado, todo. La primera vez que me monté, pues que fui a entrar a la estación del metro, iba muy tranquila, hasta que ya vi la estación y ya sí me dio susto, sudé, me puse helada, me temblaban las piernas para entrar, entonces paré ahí un momento, respiré bien, me logré tranquilizar, voy a entrar, o sea, hasta donde pueda. Pero fui capaz de llegar al torniquete, de comprar una recarguita pues de un viaje, porque no le iba a meter bastante a mi tarjeta pues para nada. Entonces recargué un viajecito, me logré montar al metro, cerraron la puerta y yo iba tranquila, iba gentecita, pero no tanta. Entonces vi que era capaz. Me devolví otra vez pues como en sentido contrario, eso era en la línea A. Me monté a la línea B, que es la que viene para mi casa, y estuve controlada todo el tiempo. O sea, pasé de subirme en un nivel 5 de ansiedad a estar en un nivel 2 todo el trayecto. Entonces ya cuando me bajé, recargué la tarjeta con 30.000, porque dije, bueno, yo ya soy capaz de montar el metro. Ya le hice la recarga y empecé a hacer ese ejercicio todos los días. Primero fui a las 3 de la tarde, después fui a las 4, después fui a las 5, después me retiré a la hora pico, o sea, que hubiera bastante gente. Y ese fue un día súper, súper especial porque yo me monté en la línea A. La línea a esa hora, yendo hacia el centro, es muy vacía porque la gente está regresando de los trabajos, no yendo hacia el centro. Entonces me fui tranquila como venía todo el tiempo. Me cambié de línea buscando que hubiera como más gente y me monté a un vagón que estaba medianamente lleno. Y dije, no, este no me sirve, necesito uno que esté pero repleto. Me bajé porque iba a cambiar de línea. Cuando vi que el de enseguida estaba lleno, este es el mío, me monté de una. Entonces yo estaba feliz porque yo decía, pero ¿qué es esta maravilla? Yo buscando el vagón lleno y estaba absolutamente tranquila. Siempre en nuestra casa compramos un pollo que nos gusta, pero es en el centro. Y a mí me tocaba con mi marido, amor, por favor, traes el pollo. Ah, se me olvidó. No, yo no tuve tiempo. Cuando yo iba a cambiar de estación, porque dije, ahora me voy a ir a la línea B, que es muy llena a esa hora, me di cuenta que en la estación que estaba en la parte de abajo vendían el pollo. Entonces me salí de la estación, fui, compré mi pollo y me monté al metro feliz.
porque me había dado cuenta que yo era capaz de ir por el pollo, o sea, que yo ya no estaba encarcelada, enjaulada, que yo ya podía, y sobre todo ya no dependía de nadie. Nadie me tenía que comprar nada. Yo puedo coger el metro, el bus, lo que sea, a cualquier momento y irme a comprar lo que yo quiera. Ya me devolví en la otra línea y esa fue la primera vez que me tocó hora pico total. Me subí muy fácil al tren, me acomodé. Cuando de pronto miré y venía todo el gentío, ahí me dio mucho susto. O sea, otra vez un pico, casi me trago la lengua, pero respiré tranquila y dije, aquí me quedo. O sea, respiré, me logré tranquilizar y dije, voy a ir una estación. A la otra estación, yo tengo que ir 3 por esa línea. A la otra estación ya estaba más tranquila y seguía hasta la mía sin problema. Ahí me bajé y me monté al integrado, que es el bucecito que alimenta pues el sistema. Y lo hice a propósito porque a esa hora el bus va lleno. Entonces me tocó en la mitad, con gente a todos los lados, pero llegué, o sea, yo iba tan feliz con el pollo que llegué súper tranquila a mi casa, de poder hacer lo que iba a hacer. Mis hijas me llamaban, mami, ¿qué hubo? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo estás? ¿Estás tranquila? Sí, déjenme tranquila, que yo estoy tranquila. Bueno, ya después lo que hice, después del metro, que reunía como varias cosas, fue el túnel. Entonces, el más cerquita es el de la autopista Medellín-Bogotá. Un túnel que siempre me había parecido, o sea, pues como lo recordaba, porque hacía muchos años no pasaba con él, un túnel muy oscuro, muy largo, muy difícil. Y son 2. Hay uno que es pequeñito, de 300 metros. Pasamos ese primero muy fácil, pero pues muy fácil porque era un túnel iluminado, amplio, corto, uno veía la salida al otro lado, ya iba más tranquila, pues, o sea, calmada para pasar el largo. Entramos y empezamos a pasarlo y yo, bueno, falta, cuando menos pensé ya habíamos salido, me pareció súper cortico, o sea, no era lo que yo tenía en mi mente. Yo lo tenía una cosa larga, impresionante, difícil, que me iba a morir en la mitad. No, eso no era. Realmente no era así. Ya después de ese, que me dio como confianza y sobre todo a mi marido, que le mostró que yo sí era capaz de pasar el túnel, entonces ya empezamos a ir a San Jerónimo. El primer día yo le expliqué el proceso y le dije, mira, esto es un acercamiento. Existe la probabilidad de que yo no pase, de que me dé miedo antes de entrar y nos tengamos que devolver. Bueno, sí, listo, vamos. Y no, entramos al túnel igual que con el otro. No era tan largo, no era tan difícil, no era tan oscuro como yo pensaba. Logramos pasarlo y ya empezamos a ir por ahí cada 2 o 3 días porque ya queríamos ir a la finca, hacer unos arreglos y eso. Como a la segunda o tercera vez, nos devolvíamos para Medellín y veníamos muy bien, muy calmados, muy tranquilos, ya ese túnel es parte de mi cotidianidad. Cuando de pronto, paramos más o menos cerca de la salida, pero adentro del túnel. En ese momento no me dio susto, me dio pánico. O sea, una cosa impresionante. Mi marido ni me miró. Yo ahí mismo dije, ¿qué hago? O sea, pensé, ¿qué hago? Y de una vez pensé, no, me voy a calmar. Respiré profundo, me calmé. Sí, pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Por qué paramos? Entonces él me dijo, no sé. Tal vez allá está con el peaje afuera para cobrar. Cuando venían unas sirenas de la policía, pues unas luces de la policía y sí me asusté, pero ya no eran como el miedo de quedarme ahí, sino que estará pasando, que hay sirenas de policía y todo. Y era que venía un carro del INPE. Entonces pararon todo el tráfico para que ellos pasaran solos derecho. Pero yo me logré calmar, me logré tranquilizar, incómodo, maluco estar ahí encerrado, pero no de pánico. Ya logramos salir y cuando salimos mi esposo me dijo, mami, te felicito. Le dije, tenías mucho susto. Dijo, susto, estaba muerto de miedo, de que entraras en pánico y yo qué iba a hacer contigo, pero no, súper bien. Ya después de eso empezó la etapa de contarle a mi familia pues lo que estaba haciendo y todos muy contentos, mis papás, mis hermanos, mis amigos, todo el mundo me felicitaba. Y después de eso ya, o sea, fui haciendo todo lo del cuadro. Lo único que no he podido hacer es montar en avión, porque en este momento pues por el COVID y eso hay mucha restricción. Pero ya programé todo lo que me falta hacer con fechas exactas. Cuando hicimos el listado de lo que había perdido y lo que había recuperado, entre lo que había perdido, por ejemplo, era la posibilidad del mar de Antioquia,
porque para ir al mar de Antioquia, pues voy a tener que ir por el túnel del Toyo, que va a ser un túnel larguísimo, pero ya no veo la hora que lo abran, o sea, ya sé la fecha y todo en que lo abren para ir, ya esa parte está como muy solucionada. Pero el lunes de esta semana me fui y me encontré con mi socia que teníamos que trabajar allá en Envigado, y cuando veníamos por la autopista, de un momento a otro nos metimos en un taco, yo venía en Uber, y me sentí angustiada. O sea, yo venía tranquila, sin pensar ni por qué calle venía. De pronto empecé a ver y me acordé que seguía el deprimido y vi ese taco y me dio angustia, o sea, me dio susto y tuve ganas de decirle, no, salite, métete por aquí. Y dije, no, me voy a calmar. Le dije a ella, mira, ¿sabes qué? Necesito retirarme el tapabocas un momento, después te explico. Entonces me bajé el tapabocas, bajé un poquito la silla, respiré con tranquilidad, o sea, empecé a tranquilizarme, a calmarme, a pensar que yo por ahí ya había pasado, que aunque tuviera miedo podía hacerlo, y ya bajé mi nivel, me tranquilicé y pasé más o menos en un 3, entré. Ya cuando empecé a pasar, aunque era lento el paso, pues carro por carro, fluía y yo estaba tranquila y logré pasar y ya le expliqué a la señora, yo mira, pasa esto, me tenía que tranquilizar, pero fue un momento en que volví a tener miedo, pero logré controlarlo. Entonces lo considero un problema solucionado porque veo que puedo manejarlo en todos los momentos. Excelente. Una pregunta. Colegas, claro, válido hacerle cualquier tipo de pregunta a Moni. Mónica, cuando tú te subiste al metro en ese momento en que ya estaba lleno, etcétera, etcétera, dices que sentiste otra vez ese miedo, esa cosa horrible, pero que te tranquilizaste. ¿Qué hiciste para tranquilizarte en ese momento y en los otros momentos en que todavía sentías miedo, pero dices que logré tranquilizarme? ¿Qué hacías para tranquilizarte? Lo primero que pensé o que hago siempre es pensar en la posibilidad y la probabilidad. Si es posible que yo me quede ahí encerrada y si es probable que me muera ahí, que no me saquen fácil, entonces pienso en la posibilidad, en la probabilidad y la respiración. O sea, manejo la respiración diafragmática y eso me ayuda a calmarme y a poder enfrentar. Ok, gracias. Con gusto. Hola, Mónica. Hola. Mónica, ¿cómo te sientes? O sea, porque pues ha sido una experiencia bastante dura, pero hoy como tú lo manifiestas, ¿cuál es esa sensación de satisfacción que sientes hoy saber que has logrado? O sea, lo que tú nombraste en algún momento, que habías dejado muchas cosas que hacer y posiblemente, digamos, perdiste momentos especiales que ahorita pues digamos de una otra manera los estás de pronto haciendo y eso y eso. ¿Qué sensación sientes tú como persona? O sea, como que tú digas, oiga, lo logré, lo he podido hacer. ¿Qué es esa sensación, esa emoción tan grande de saber que lo has podido hacer y pues que en un momento te ha tocado sola, porque no siempre has estado acompañada de algún familiar o algo? En algunos momentos te has retado tú solita y lo has logrado. O sea, el hecho cuando contaste lo del pollo, pues lo contabas como cuando uno compra algo grandísimo, esto. ¿Qué es esa sensación que sientes? Pues yo lo primero lo que más siento, lo más significativo es que yo me siento muy orgullosa de mí por haber logrado esto, porque era algo que pues que no se me pasaba por la mente siquiera enfrentarlo. Entonces me siento muy orgullosa y eso me ha alentado a hacer muchas otras cosas que de pronto consideraba como que, o sea, ¿para qué? O que eran difíciles, como aprender a hablar francés, o sea, que siempre había querido, pero no, yo soy capaz, o sea, si fui capaz de esto, hablo francés como nada, eso lo voy a lograr también. Entonces, me siento muy orgullosa y me siento muy tranquila de poder y muy libre. Yo le decía a Edgar, siento que salí de una cárcel, porque yo estaba encarcelada en Medellín, o sea, ¿por cuál carretera salía? ¿En cuál avión me iba? Inclusive en el área de mi casa, porque si iba a pasar el deprimido no podía. Entonces siento esa libertad de poder hacer lo que quiera y de ser autosuficiente, de no tener que depender de nadie para que me haga nada, porque es que yo sola soy capaz. Yo puedo cualquier día, cualquier hora, en el transporte que sea. Qué bueno, Mónica. Primero que todo, felicitarte porque fue un proceso muy bonito pues el que has venido viviendo, ¿no? Y como tú misma lo mencionas, es regresar a retomar completamente las riendas de tu vida.
Tú nos comentabas hace un momento que sientes que eso te acompañó durante muchos años. ¿Hubo de pronto algún evento o una circunstancia que tú logres identificar como que le dio inicio a esos temores? ¿O desde que tienes uso de memoria, recuerdas que quizá fue una característica tuya? Bueno, desde que yo recuerdo, he tenido ese temor a estar encerrada, a que me Sí, aprieten, pues como a sentir que no puedo respirar a eso. sí, Pero yo he estado pensando muchas cosas, o sea, cómo empezó esto de ya definitivamente no querer pasar. Y creo, pues lo digo desde mi ignorancia, porque no, creo que fue cuando yo empecé a tomar pastillas que me dormían para ir al avión, para pasar el túnel. Y pienso que eso me dio como tanta comodidad que sí. vi que es que ni siquiera tenía que hacerlo, o sea, que no tenía que enfrentar las cosas. Y pienso que eso pudo haber sido como un detonante a no querer enfrentarlo. Pero Sí. el temor lo he tenido siempre. Lo que pasa es que ahora pues ya lo manejo diferente. Y sigue, o sea, y sigue. Yo, por ejemplo, veo el día del taco y me da miedo. Y es que quedarse encerrado en la mitad de un túnel no es bueno para nadie. O sea, cualquier persona siente pereza de estar ahí. Pero es el manejo que le doy ahora. Excelente, excelente. Qué rico. Y tu familia debe estar feliz, imagínate. Ah, Sí, sí, muy contentos porque todo el mundo tenía una cantidad de programas que yo pues no, como unos como que no sabía, otros sí. Cuando le conté a mi mamá y a mi hermana, pues mi hermana vive en Bogotá, entonces ahí mismo me dijeron, ay, ya, no, ya nos podemos encontrar, ya te puedes venir para Bogotá. Mi mamá armó viaje, nos vamos juntas. Mi tía me invitó para Barranquilla, que el hijo vivía allá, y me dijo, ay, ahora ya sí podemos irnos a Barranquilla, o sea, todo el mundo tenía una cantidad de planes, pues ojalá que todos me inviten porque esa gastadera de avión, pero, pero sí, uno ve la diferencia. O sea, y te lo dicen como con temor a ofenderte. Ay, no, mira, yo te voy a decir una cosa, pero siquiera que tú hiciste esto, porque es que esa vuelta que había que dar para ir a no sé dónde, entonces, pero es verdad, pues era incómodo para todo el mundo. claro. Claro. Isabel, ¿quieres preguntarle algo? Sí, Mónica, si tendrías que darle unos tips a personas que atraviesen una situación similar a la tuya, ¿qué les sugerirías? ¿Qué le dirías? Que primero entiendan que es un problema real, o sea, que necesita ayuda real de un profesional, que no es de pensar que yo sí soy capaz, yo sí puedo, no, que necesita la ayuda de un profesional, que lo oriente a uno y que lo lleve para poder lograrlo, porque la gente te dice, no, cierre los ojos, y no, pues es que eso no es. Y a mí me decían, no, cierra los ojos y pasas, pues ni cerrados, ni abiertos, ni medio cerrados, y son muchos problemas porque una vez me tenían que hacer un TAC y no, yo no era capaz de meterme a la máquina, o sea, tuvieron que reprogramar la cita, sedarme y todo. Y la gente se enoja, o sea, ese día mi marido estaba furioso, mire la cita, no sé qué, nada. Simplemente relájate y no es de relajarse, no es de cerrar los ojos, hay que buscar ayuda profesional. Bien. Colegas, Perdón, sigue Isabel. no. ¿Y habías accedido a otros profesionales antes de llegar al doctor Edgar? No, nunca lo había enfrentado porque la otra parte era que estaba como, o sea, me había enquilosado ahí en esa zona de confort, no paso y listo. Y yo misma me decía, yo soy una mujer de 50 años, yo puedo controlar mi vida, entonces, ¿quién me tiene que obligar a mí a ir donde yo no quiero ir? No voy ya. Entonces tenía como ese mecanismo de defensa y no había buscado nunca nada ni hacer nada porque no, pensaba que ahí estaba bien y cómoda y el que estuviera bien conmigo muy rico y el que no de mala no iba y listo. Pero sí necesitaba la ayuda urgente. Colegas, Pregunto, perdón, sigue Gustavito. aparte de ese análisis de probabilidades, o sea, qué probabilidad hay de que me muera, que no sé qué, ¿hay algún otro tipo de pensamiento que aprendiste en la terapia? Pues el principal es ese, o sea, hacer como ese análisis, pero ya no lo hago, o sea, ya se ha vuelto tan normal para mí pasar por aquí,
a excepción, digamos, de lo que pasó el lunes, yo ya paso por todas partes, entonces ya no tengo que estar pensando en la posibilidad y la probabilidad, es cuando siento un momento de angustia por X o Y motivo, pero ya no lo tengo que estar pensando siempre. Al principio sí, tenía que estar analizando la posibilidad y la probabilidad, ya no, solo en casos así como específicos. Pero pensamiento no, o sea, estoy tranquila con eso, ni siquiera pienso ya es que voy a pasar por tal parte, no lo tengo en el mapa mental. Ok. Ahí, Gustavito, y paso un poquito con la venia de Moni a hacer algunos análisis para los colegas. Hay otro tipo de pensamientos nuevos que se convierten digamos, en parámetros, pero la pregunta de Gustavito es muy interesante porque dense cuenta que ya sean automatizados al punto que no, Moni no es consciente de ese tipo de nuevos pensamientos. Por ejemplo, con miedo paso. Son pensamientos propios de la paciente, no son sacados de una historieta de dibujos animados, no, son pensamientos que se encontraron en la paciente y sí se están dando cuenta que hubo de alguna manera una reconstrucción cognitiva, empezando por sacar una cantidad de pensamientos desadaptativos como no puedo, y todos los pensamientos que genera la evitación. Ustedes sí alcanzan a observar que el principal factor de mantenimiento fue todo el componente evitativo. La misma Moni dice, yo creía que era correcto evitar, huir, escapar, procrastinar, sacarle el cuerpo a todo. Y fueron años. Ese fue el principal grupo de factores de mantenimiento de la fobia. Cuando ella empieza a hacer reconstrucción cognitiva y encuentra nuevos parámetros, nuevos pensamientos y los somete, no solamente se los aprende, sino los somete a verificación y se da cuenta de que, oiga, sí, como que sí es por acá. Con miedo paso. El asunto de posibilidad, de probabilidad que está en todas las situaciones de nuestra vida, pero uno se chipotea, muchas veces se deja llevar de situaciones porque no hace esos análisis de posibilidad y probabilidad, los revuelve. Cuando empieza ella a mecanizar eso, claro, al principio, ¿cómo es eso? ¿Posible o probable? ¿Cómo es la vaina? ¿Sí? En este momento y dentro de 6 meses le vuelven a preguntar a Moni y ella no, ni se acordará porque ya lo ha automatizado, ese nuevo pensamiento. Y así una serie de cosas. ¿Se dan cuenta de la metodología, colegas? Sí. Aproximaciones sucesivas, eso no fue implosión. Implosión Sí. era lo que le decían las amigas, que era cierre los ojos y hágale. Eso se llama implosión. Eso es inadecuado porque lo que hace es generarles mayores niveles de ansiedad y cuando uno pasa de nivel 5, 6, 7, etcétera, de ansiedad, pues definitivamente no sirve ninguna metodología. Uno tiene que, cuando llega a número 5, meterle algo adicional. ¿Se dan cuenta la otra metodología? Relajación muscular progresiva, bueno, todo eso que explica Moni, al punto que bajaba su ansiedad y seguía en su plan de exploración por sucesiones, o sea, de manera sucesiva, no fue tan brusco como los consejos de los amigos, ¿no? ¿Qué otras cosas identifican, colegas? En terapia breve estratégica se utiliza un mecanismo que se llama
trabajar sobre las soluciones intentadas. O sea, un poco lo que estabas mencionando, mostrarle al paciente que las soluciones que encontraba, como la evitación, pues no demostrarle, sino hacerle preguntas hasta que la persona cae en cuenta de que esas soluciones no le sirven para nada. Sí. ¿Eso es parte del proceso? Sí, pero en fobias no puede uno darse el lujo de mantenerse 40 sesiones haciendo esa reconstrucción cognitiva, porque lo que necesita el paciente para sacar una fobia es darse cuenta de. Sí, Eso. pero se necesita explorar, lanzarse a la piscina. ¿Cuántas Sí, sesiones en cuántas sesiones sacaste todo esto desde el comienzo hasta el final? En 5 sesiones. 5 sesiones, colegas. Sí. Rapidísimo. 5 Ese sesiones. es el promedio en terapia breve, ese es el promedio, de 5 a 7 sesiones. Ok. ¿Qué otra cosa ustedes, bueno, alcanzan a ver en el último comentario de esta semana un elemento que ya Moni aprendió a manejar y de vez en cuando ella va a recordar? Una cosa es salir de la problemática central y otra cosa es caer de vez en cuando en recidivas. Recidivas, la palabra la sacamos de psiquiatría. Una persona cae en recidivas, sobre todo cuando uno maneja conducta adictiva, ¿cierto, Gustavito? Recaídas. Esas recidivas se advierten desde cuando uno cierra el caso, se le advierte al paciente que es probable que encuentre de vez en cuando ciertas recaídas. Recaídas no es me volvió el problema y otra vez, no señora, son recaídas que simplemente testean de alguna manera lo que uno ha aprendido. Fíjense lo que nos cuenta Moni. Ella fue capaz de sentir esa recaída. Uy, no, me genera un nuevo episodio de angustia. Cuando ella habla de la palabra angustia, simplemente se le subieron los niveles de ansiedad a más de 2 o 3 que ya los tiene como acostumbrados. Ella ya se está acostumbrando a manejar niveles de ansiedad bajísimos, cercanos a 0. Sí. Y cuando ya ella empieza a sentir lo que llama ella angustia, esos son niveles de ansiedad de 2, 3, 4, 5. Ella no le gusta sentir eso. Y enseguida, ¿qué nos contó? Se quita el tapabocas, hace relajación muscular progresiva, respiración diafragmática, todo eso. Y ella misma va dándose cuenta que se va bajando la ansiedad. Cuando menos piensa, ya pasó el puente. Muy bien. Ya. Porque ya está programada acá con nueva construcción cognitiva de con miedo paso. Segundo, posibilidad, probabilidad. Aquí no se ha muerto nadie. Entonces, ¿por qué me va a morir yo? Yo no voy a ser parte de la estadística, de la excepción. Ni modo. Etcétera, etcétera. ¿Sí se dan cuenta de eso? Recidiva, perfectamente manejable. Y Moni va a tener de vez en cuando recidivas, pero cada vez va a ser mucho más eficaz en bajar la intensidad de su ansiedad y pa'lante, sin pepas. ¿Te tomaste algún medicamento, Moni? No, solamente las goticas que me habías mandado me las tomé la primera vez, de resto nada. ¿Goticas de qué? ¿Cómo es que se llama? Valeriana. Valeriana. ¿Ustedes saben la valeriana para qué sirve, colegas? Sí, claro. Para que se calme Uribe. Bueno, entonces también me sirve de posibilidad y probabilidad, porque si tengo la probabilidad de que calmó a Uribe, ¿cómo no me va a calmar a mí? Claro. Si una cosa calma a Uribe, puede calmar al resto de la humanidad, carajo. Está bien.
Claro, Estupendo. no lo había pensado por ese lado. Buenísima. Buenísimo. Colegas, ese era el caso. ¿Quieren redondear algo, preguntarle algo o decirle algo a Mónica? Felicitarla por ese proceso tan bonito que ha tenido. ¿Mm? Estupendo. Sí, Qué rico exacto. poder uno mirarse un poco al espejo y decir, lo logré, lo hice, tener esa capacidad de percibir ese cambio, ¿cierto? Y de haber tenido un proceso activo claramente en eso, ¿no? ¿Ah? Y verlo ahora como un poco en el pasado y con la capacidad todos los días de reinventarme y de mejorarlo. Muchas gracias. No, y de que, o sea, a pesar de que en la primera ocasión ella manifiesta que estuvo, digamos, entró en su zona de confort, yo no tengo por qué salir, yo no quiero pasar por allí, yo no tengo que esto, o sea, como que se pone en eso y después tener que cambiar ese pensamiento, esa actitud, decir, sí puedo, lo voy a lograr, a pesar de tener miedo. Eso también nos lleva como a decir que somos capaces de en cualquier cosa, o sea, pues sí, Moni tenía una situación de fobia y eso, pero mire hasta dónde la ha llevado a disfrutar muchas más cosas, supongo que esa parte de familia mejoró mucho, ya verse como que, oiga, yo hago estas vainas y no las hacía antes, pues esto, y igual pienso que es como un ejemplo a seguir para todos, independientemente que en la vida todos podemos tener en algún momento dificultades o alguna situación, pero lo podemos lograr, o sea, la cuestión está en nuestra manera de pensar y de actuar, no en quedarnos ahí sentados esperando a que alguien nos diga, oiga, toca hacer esto. De verdad te felicito, Moni, sí, o sea, después de tantos años de pronto vivir esta situación y llegar al punto de lo que te digo, llegar a tu zona de confort, decir no voy a salir, no voy a hacer esto y pues el que le gustó bien y el que no, no, llegar a este paso donde estás y ya querer viajar y disfrutar y ya estás planeando nuevos viajes, es de admirar, de verdad te felicito mucho. Muchas gracias. Estupendo, felicidades. Bueno, querida Mónica, de acá lo único que me resta es mandarte las mejores energías y la posibilidad y la probabilidad es de un 100% que cuando se logre abrir todo el tema la vas a pasar de mil. Disfrutar y espero ver una foto al menos, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias. A ustedes muchas gracias. Gracias. Moni, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo siempre les digo 15 minutos, pero nos vamos con el tiempo. Discúlpanos si hemos abusado. Muchísimas gracias y que pases un feliz día y disfrutes de ese gran valor que has recuperado que se llama libertad. Bueno, muchas gracias. Que pasen muy bien. Gracias. Gracias. Chao. 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 Chao, Moni. Chao. Colegas, ahora sí comentarios sin la presencia del paciente. Pues para mí es de admirar. Y me recordé el día que estuvimos allá en la pequeñita casa de Gustavito, en esa envidia, de cuando tú nos hiciste el análisis de un caso y todos dijimos nuestros aportes y cuando tú nos hiciste como esa presentación en la cuestión de lo que era una posibilidad y una probabilidad y veo que eso funciona muchísimo, o sea, y es algo que tú nos dijiste, o sea, muchas veces uno no lo tiene en cuenta, o sea, uno dice, pero, o sea, lo que decía pronto Mónica, cierre los ojos, apriete los dientes, ¿sí? Como cosas así, y uno a veces tiende también de pronto a hacer con lo mismo con el paciente, pero usted, ¿por qué piensa eso? Y mire que es la cuestión más de que el mismo paciente o la misma persona piense las posibilidades, pero también las probabilidades, no es quedarnos solo en lo posible, sino también mirar la probabilidad, y siento que esas dos palabras juegan un papel muy importante y es lo que rescato, porque se me vino muy a la mente, fue ese momento cuando ya lo nombró, ese día que nos reunimos y tú nos hiciste énfasis en eso. Ok. En la paciente se identificaron al menos 4 o 5 factores contundentes que podrían explicar el origen de su fobia. Experiencias tempranas de niña, de adolescente, o etcétera, etcétera. Son traumas que a todos nos ocurre en algún momento de nuestras vidas y que nos marcan ciertas pautas para generar ciertas problemáticas futuras. La fobia podría estar asociada a eso. ¿Vieron que no hubo necesidad de entrar a esos factores etiológicos?
Hombre, el trauma, me quedé 3 años tratando el trauma psicoanalíticamente. Coño, y los 3 años con fobia. No hubo necesidad de entrar a esas áreas. Simplemente se le deja como un listado de cosas identificadas. Cuando a ella se le pegue la gana, las va a tratar si le empieza a molestar. Si no molesta, pues ¿para qué se trata? Esa es la gran diferencia de los modelos psicoanalíticos de los modelos cognitivo-conductuales, científicos, por evidencia. ¿Cuál es el problema, el motivo de consulta? Una fobia. ¿Y qué es lo que persigue el paciente? Quíteme esta fobia lo antes posible, que llevo años, que me ha quitado el derecho fundamental a libertad. ¿Sí escucharon? Empecé a sentir que recuperé, o sea, que salí de una cárcel. Tal, es literal. Ella estaba en una cárcel. Entonces, ¿cómo se sentirá una persona como saliendo de la cárcel? No, pues, del carajo, buenísimo. Y pregunta al respecto, ¿y tú qué haces con esos factores etiológicos? De pronto identificaste 3 o 4, no sé, ¿qué haces con eso? Se deja una evidencia en la historia de que hay una X probabilidad de presentarse a futuro cierta problemática. ¿Sí? En el análisis funcional, parte del análisis funcional de Leonidas Castro es generar una hipótesis sobre los factores etiológicos. No solamente el motivo de consulta, sino otro tipo de problemáticas. Se deja eso, pero se concentra uno es en el motivo de consulta, en la fobia. Para la fobia, en este momento, se utilizaron única y exclusivamente los factores de mantenimiento. En este caso, todos esos que mencionaba Moni, pensamientos que mantenían la fobia. Yo no soy capaz, hay que hacerle caso al miedo, todo lo posible es probable. O sea, ella tenía esa vaina ahí, había que reconstruir cognitivamente la cabecita de Moni. Todo eso eran factores de mantenimiento. Cuando reconstruyes cognitivamente, empiezas como a abrirle un nuevo mundo a la persona, pero es necesario ser muy inteligente cuando empieces tú a hacer esos ensayos por aproximaciones sucesivas, porque el paciente necesita ver que sí funciona. Sí funciona. Claro. Por eso es cuando ella dice el cuadro, pues ese cuadro, algún día, si ustedes lo ven, es un cuadro que da miedo, porque son una cantidad de miedos que tenía ella, por lo menos 15 o 20 miedos, y todos me hace el favor de hacer 10 acercamientos a cada uno. Eso eran como 10 por 150 ensayos. Claro, eso da pánico, nomás ver esa vaina. Claro, ella va empezando a ver que su nivel de ansiedad va a ir bajando y cuando ustedes ven el cuadro, ya en los últimos ensayos, en todos los miedos, el grado de ansiedad es 0, 0, 0, 0. Esto es lleno de ceros. Eso es motivación. Ella no contó una tarea final y es que ese cuadro, ella lo imprimió en un papel bonito, lo mandó a enmarcar y lo tiene colocado en su estudio. No podía ser más cognitivo-conductual yo, porque ya eso va a tener un estímulo permanente. Es un antídoto que reemplaza la pepa. Cada vez que ella esté trabajando y mire ese cuadro y dice, esa vaina, si yo puedo, probabilidad, posibilidad, o sea, esa vaina se va a automatizar. ¿Sí me entienden? Eso es diseño ambiental y eso lo manejan los conductistas. Funciona. Si se dan cuenta que no tenemos que estar metidos en los factores etiológicos
que sí, tienen razón. Pues, a ver, me voy a inventar algunos factores etiológicos. Inventado. Me consultan sobre una fobia, pero yo me doy cuenta que siendo niña sufrió abuso sexual infantil. Bueno, ¿qué podría yo decir? ¿Qué tiene que ver el abuso sexual infantil cuando ella tenía 5 años con la fobia de los 50? No hay una asociación causa-efecto, que esa es la gran falla de los psiquiatras. No, pero funcionalmente sí puede tener elementos que disparan inseguridades, distorsiones cognitivas, miedos, etcétera, que pueden contribuir a una fobia posterior. Eso se deja quieto, Gustavito, se deja quieto. Se advierte al paciente, mira, y eso se le escribe, mire, identificamos estos factores etiológicos, cuando tú los quieras atender, nos vamos a concentrar solamente en los factores de mantenimiento. Dicho y hecho, fuera la fobia. Si algún día esa persona, por alguna razón, genera otro motivo de consulta, ahí está en la historia, ya hemos recorrido un trecho que no tenemos que volver a recorrer. Hay un análisis funcional previo que nos puede ayudar en el futuro. Bien, súper. ¿Sí le gustó el caso? Sí, una pregunta más, que yo soy muy curioso. Claro. Cuando ella hablaba de que ya le había puesto fecha a esto y fecha a aquello, etcétera, ¿eso fue alguna sugerencia tuya de que le pusiera fechas Claro. a esas? Ok. Claro, cuando ella se da cuenta que sí puede, con una cantidad de cosas, que la fobia está en cero, digamos, un resultado, una consecuencia, es darse cuenta de todo lo que ha perdido. Ella hizo una lista, eso fue una tarea, de cosas que había perdido, se había echado de menos y no se había dado cuenta que había perdido. Paseos con la familia, acompañamiento, comprar el pollo en el centro, bueno, todo es una cantidad de cosas que ella había perdido. La primera intención del paciente es recuperar lo perdido. Okay. Y eso no amerita ninguna tarea, porque eso es por default. La persona empieza a recuperar lo perdido. O sea, Moni, de aquí en adelante, eso no lo reporta, pero yo creo que ella está comprando el pollo una vez a la semana allá en el centro. Porque eso no es por el pollo, es por la satisfacción de, sí, quiero confirmar que yo sí puedo. Y eso lo hace sentir muy bien. Pero ahí no para la cosa. Para el 2021, ella hizo una tarea de todas las cosas que tiene que hacer. Es como agendar muchas cosas que de manera inmediata no empieza a recuperar, pero sí es una deuda que tiene ella con la vida. Ir a conocer el mar antioqueño, ir a Bogotá, subirse en un avión, pasar el puente ese largo de 8 kilómetros. Bueno, esos son unas tareas que se le dejan al paciente al final, y eso se convierte en un plan de vida a corto plazo. Eso cierra completamente digamos, es como un valor agregado para un paciente que ha recuperado su libertad. Okay. Y al ponerle fechas es para reforzar eso. Claro, es que no es lo mismo yo pienso ir a Bogotá, eso es un plan. No. Dígame cuándo, cómo, dónde, cuándo y a qué hora. Qué bien. Bueno, entonces, no, espere un momentico, a ver, cuando pase la pandemia, cuando abren los vuelos, ponga la fecha, estímelo. Marzo 15, por avión, visitar a la hermana, o sea, cosas concreticas, de forma tal de que
eso al escribirlo, la persona lo interioriza y ya genera un compromiso consigo misma, que es mucho más válido que un compromiso ante una notaría, man. Interesante. Bien. ¿Listo? Deyanira, ¿qué? ¿Algún comentario? ¿Usted que se la ha pasado pateándose una cantidad de cosas? Sí, claro. No, pues es que en general todos los pacientes reportan cosas muy positivas y es pues muy gratificante todo eso. Todo eso. No, y yo escuchando a Moni, yo me acordaba de la fobia que yo, no sé si tengo o tenía a los aviones, y usted lo sabe, o sea, yo cada vez que tenía que viajar, Dios mío, tenía que tomarme cualquier cantidad de valeriana y tomarme una cerveza para poderme montar al avión. Pero entonces yo, sin saber esto yo escuchando lo de la probabilidad y posibilidad, yo sin saber que existía eso, yo me ponía a hacer cuentas, decía, bueno, ¿cuántos aviones se caen a diario? No, imposible que yo sea tan de malas. A ver, y de todos los miles que salen, sea yo la que me vaya a caer en el avión. Entonces yo decía, no, imposible. Sin saber eso. Claro. Ah, bueno. Bueno, entonces uno lo va aplicando a la vida misma. Y una cantidad de cosas que nosotros tendremos, que nuestros pacientes tienen, pero obviamente que el caso está dirigido hacia cositas concretas. Primero, fobia crónica. No es una fobia que se me arrancó con la pandemia. No, es una fobia. No, ya la tenía hace tiempo, claro. Años. Ella refiere hace 4 años, pero se acuerdan que ustedes le hicieron un par de preguntas y siempre dijo lo mismo. Toda la vida, desde que yo me conozco. Eso es una cronicidad de décadas. O sea, la fobia ya estaba instalada. Por los factores no sé, etiológicos que quieran. Que se empieza a notar mucho más cuando uno tiene una estructura de vida que le genera compromisos de interacción social. Los hijos crecen, ya quieren salir, tiene más tiempo, etcétera, etcétera. Ahí es donde empieza a decir uno, no, evitación. Ahí es donde empieza uno a detectar la fobia, etcétera, etcétera. Metodología, 5 sesiones. Nos fuimos por análisis funcional, además de identificar los factores de etiológicos de origen probable. Nos concentramos en los factores de mantenimiento, eliminamos los factores de mantenimiento y los reemplazamos por otro tipo de factores. Hubo que hacer reconstrucción cognitiva. Sí. Si a eso le podemos poner reconstrucción cognitiva, es desinstalar parámetros de pensamiento, creencias falsas, irracionales, y le volvemos a instalar parámetros mucho más reales, objetivos, medibles y cuantificables. Eso es ciencia. Y digamos la técnica, lo de menos, aproximaciones sucesivas, confrontación, despacito y todas esas cosas que ella expresa es lo de menos. Las técnicas realmente son lo de menos, pero sí hay que ser suficientemente prudentes de instalar o arrancar una técnica cuando uno ya tiene preparado al paciente, no antes ni después. Es ahí donde está la pericia del psicólogo. Imagínense torpezas como, bueno, en la primera sesión usted va a hacer aproximaciones sucesivas y se tira uno el paciente. Había que hacer una especie de reconstrucción cognitiva despacito, 1 o 2 sesiones, y las otras 3 es pura tarea, hágale. Y ya, no es más. ¿Hecho? Hecho. Bueno, colegas. Edgar, todo esto lo hiciste así en forma virtual. Y virtual. Eso rompe con un esquema de necesidad de hacerlo presencial. Claro. Es que en eso tenemos una ventaja nosotros los psicólogos sobre los médicos.
O sea, llegó el momento de nuestro cuarto de hora, colegas. O sea, la gran ventaja que nos llevan los médicos, con todo respeto, pues eso ya es cuestionable. Nosotros, si no aprovechamos nuestro cuarto de hora, de que podemos hacer virtual muchas cosas, y los médicos, por su principio por su complejo de dioses, pues se van a quedar ahí mucho tiempo. Pues aprovechemos eso. Es verdad. Claro. Y la anterior paciente, el testimonio también del anterior paciente fue virtual. Ah, sí, todo esto ha sido virtual. Sí. Y reciente. Qué bueno. Eh, Buenísimo. Estoy admirada, asombrada, porque acá los psiquiátricos en salud mental están atiborrados y, bueno, ya les dije, Ribotril, Somit y todo eso se anestesian los síntomas, todo lo que es emergencia. Mil disculpas, me estoy cambiando porque a las 2 tengo una reunión, por eso corté estoy con la netbook. No, estoy asombradísima, los felicito, son expeditivos, contundentes. Okay. ¿Cada sesión de cuánto ha sido, Edgar? Dime. ¿Cada sesión de cuánto tiempo te llevó? 45 minutos 45. flat. 45 minutos flat. Ni un minuto más, Bueno. ni un minuto menos. Espectacular. Ya, es que uno no necesita más. al grano. Ya, al grano. Colegas, no quiero, ya, sí, se me agota el tiempo y quería comentarles lo siguiente. Tengo una bonita sorpresa para ustedes. Ya he clasificado 3.743 libros. Y estoy terminando de clasificar 1088 para un total de 4.831 títulos que, si me dan un tiempito, unos 8 y 15 días, los voy a poner en disposición de ustedes. Yo creo que 5.000 libros ya con eso tiene uno, ¿no? Tenemos para leer este año. La clasificación, miren la cara, Gustavito, la clasificación. Voy a intentar hacer una más o menos clasificación. Yo no sé de bibliotecología nada, pero voy a dejarlos lo más organizados posibles. Y la forma de compartirlos con ustedes, porque uno qué hace con todo ese conocimiento ahí guardado, se me ocurre que es mandando por grupos a través de la red. Medinet adquirió como 100 gigas de esa vaina de espacio en la nube, pero uno no puede dejar esa vaina todo el tiempo ahí. Entonces, a mí se me ocurre hacer lo que hacen todos. Les aviso que monté, no sé, de a 500 libros y lo dejo como 15 días ahí para que ustedes vayan bajando los libros que quieran. Y a los 15 días desmonto eso y monto otros 500 y así sucesivamente. Porque eso está bellísima esa colección y además son títulos relativamente, son clásicos, generalmente son de psicología, pero hay otro tipo de literatura ahí bacanísima. Y son relativamente, aparte de los clásicos, son relativamente nuevos, literatura nueva, y creo que me quito el problema que están teniendo otras personas que están siendo, yo no sé si utilizar este verbo, vetadas o censuradas por derechos de autor y todo ese tipo de pendejadas, ¿sí? Cuando por lo menos yo tengo un pensamiento libertario y es que la ciencia del conocimiento es libre. Es libre y el que quiera acceder, pues accede, independientemente, y tú lo sabes, Gustavito, que trabajé en una editorial, pero eso ya pasó a la historia. Es que el libro no lo puede leer nadie si no me lo compra. Mamola, si es conocimiento, para adelante. Entonces, eso es lo que pienso ofrecerles en las próximas semanas a ustedes, colegas. Y vienen decisiones de reestructuración de Medinet.
¡Opa! Sí, sí. Cada arranque de año Medinet se renueva. Por eso es que ha aguantado 30 y pico de años. Alguna vez yo estaba muy joven y tuve que manejar digamos, una dirección financiera en una compañía aérea grande, y yo no entendía, y yo no entendía cómo, pues, pucha, los libros me dicen que cuide la rotación del personal, y yo veía que en un área de tierra, o sea, en la nómina de tierra es lo que no está dentro de los aviones, los pilotos y toda esa vaina, rotaba un curvo. O sea, cada 15 días había un agente en el counter. Counter es donde atienden a la gente en el aeropuerto. Pero cada 15 días, cada 20 días se iban y llegaban nuevos. Y yo no entendía esa vaina. No, esa vaina es terrible. No, aprendí que hay ciertos business, negocios, donde eso es sano. Porque sí, la rotación era necesaria para generar productividad. Reclutaban estudiantes del gimnasio moderno, bilingües, chinos, para hacer un trabajo de 2, 3 meses, lo hacían súper productivamente. A ellos les interesaba eran los beneficios los privilegios de viaje, baratos, no lo hacían por salario, y pues a los 6 meses venía otro y a otro y a otro, y la empresa mantenía su productividad. O sea, ahí es bienvenida la rotación. No estoy diciendo que Medinet vaya a hacer eso, pero sí quiero compartir unos criterios que durante 30 y pico de años se han mantenido en Medinet, y es que el principio de portafolio y el principio de reciprocidad siempre lo he tenido en cuenta. El 2020 me ayudó a reorganizar a Medinet, pero pues obviamente el portafolio, ¿qué significa portafolio? Hagan de cuenta que es como un portafolio en un banco. Si yo doy, espero recibir. ¿Portafolio qué es? Cuando yo veo a Isabel, ella recibe algunas cosas de Medinet, conocimiento, orientación, una cantidad de cosas. Y también, en términos de portafolio, Isabel nos ha remitido pacientes. Eso se llama portafolio. Queremos mantener a Isabel con ese portafolio de aquí en adelante, y les tengo una nueva. Como nosotros de ese tema no tenemos ni idea, yo por lo menos no tengo ni idea, Medinet va a abrir una división nueva que se llama, ¿cómo le vamos a poner, Isabel? Dame tiempo que piense. Tiene que ser un nombre corto, breve, contundente, conciso, ¿sí? Porque, o sea, mediación ahora es la moda, pero o sea, es la seriedad. Mediación y manejo de conflictos. Algo parecido, y le estoy dando la libertad a Isabel que le ponga el nombre a su nueva división y que la va a dirigir ella, y que nos enseñe cómo es esa vaina, porque de eso no sabemos, y más bien estamos al otro lado, donde somos perfectamente pesimistas por nuestra historia acerca de todo esto. Sí, te dejo un reto bien tenaz. Sí, lo sé. Listo, pero nos va a dirigir esa área nueva. Esa es una primera noticia. Las áreas clínicas, la doctora Marcela, la doctora Elizabeth, reciben de Medinet pacientes. Hoy, pues yo no sé el 2020 cómo les habrá ido, pero ellas tienen full tarifa, o sea, chévere, tienen sus pacientes, o sea, eso es portafolio. Y Medinet, ¿qué recibe a cambio? Pues mantiene, digamos, la respuesta a las consultas clínicas de cierta población. O sea, estamos muy bien en portafolio, mis doctoras, yo no sé. Ese es mi criterio. En la parte de Gustavito, pues, a ver,
una vez que otra le boto unos pacientes bien tenaces, el Gustavito, que mejor dicho. Y qué recibimos qué le damos a Gustavito, ¿no? Ahí está como descompensado el portafolio, pero él se aguanta. Pero el punto es que lo mantenemos distraído cada 8 días y bueno, esa es nuestra compensación, ¿sí? Mucho más que eso, mucho más. Intelectualmente, el aporte de Gustavito supera cualquier portafolio, así es de que yo me siento muy complacido. De Yanira ni hablar, el portafolio es variadísimo, porque ella está en todo, está en todo. Por eso el 50% de las consultas de las doctoras va a ser para mí. Sí, no, ya empezó a hablar de las finanzas, ¿sí ve? ¿Sí ve? Qué barbaridad. Mentiras, doctor. Eso como que es de familia. No se aguache, Gustavito, no hable mal. No Ahí hable me mal. toca el trabajo duro, feo. Oh, el trabajo de Yanira es valiosísimo. No, y sí, Ay, está en todo. Me consta que es valioso. Tan bonito. Sí. Y cuando hablo de portafolio, hablo de reciprocidad, ¿cierto? Entonces vienen cambios en medicina. Yo no he visto reciprocidad en este 2020 por parte del área de medicina. Psiquiatría, no vi ninguna reciprocidad ahí, portafolio cero. Neuropsicología, no vi ninguna, y ahí va a haber cambios. ¿Y qué me queda? No, básicamente, y lo nuevo, que es lo de Isabel, que creo ella le va a encantar dirigirnos en ese sentido y va a escribir y toda la cosa. Tenemos que hablar de lo que propusiste aquí en mi casa, de retomar el tema de Tabio. Yo ya hice algunos contactos y tengo una especie de, ¿cómo es que llaman eso? Una persona, un lobista que nos puede hacer algunas relaciones interesantes. Buenísimo. Y estamos en un momento donde es más gratificante ir a Tabio que ir al centro Bogotá, hermano. Uy, sí. Sí. Entonces, Totalmente estoy esperando a ver ustedes qué conversamos sobre eso, porque pues ya hice un par de contactos y me gustaría concretarlos. Uy, no, listo. A trabajar esa gente, pero igual no tengo a la mano la reciprocidad para esas personas. A ver ustedes qué proponen. Ok. No, lo charlamos, Gustavito, lo charlamos, de verdad. Sí, Gustavito, ¿por qué no tenés la reciprocidad con esas personas? No, porque eventualmente pueden esperar de parte nuestra alguna retribución, ¿no? Sí, Habría que hablar. Sí, hay que dejarlo como una posibilidad. Ya, pues obviamente me dijeron, no, sí, con mucho gusto, te ayudamos, bla, bla, bla. Sí. Pero pues, para que eso se vuelva concreto, pues tú sabes, hay que negociar. Sí. Bueno, insto a que haga lo mismo que me dijiste que haga yo, las estratagemas y el agua. No, es que podemos aprovechar, Gustavito. Me voy a inventar un enchaques de... Tú sabes que yo puedo andar por Bogotá así sea con restricción, porque yo tengo una autorización, porque pertenezco al sistema de salud. Y yo puedo acercarme a Tabio en cualquier momento. Enchaques de llevarte las goticas. Te las entrego. Y lo coordinamos, lo agendamos. Listo. Lo agendamos. Va para esa. Colegas. Yo me tengo que retirar. Mil disculpas. ¿Ya? Todos nos retiramos. Un gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao. Gracias.